Biblias en el capítulo 4 del libro de Esther. Capítulo 4, verso 1, y leeremos hasta el final del capítulo 17 versos. Cuando Mardoqueo se enteró de todo lo que se había hecho, se rasgó las vestiduras, se vistió de luto, se cubrió de ceniza y salió por la ciudad dando gritos de amargura. Pero como a nadie se le permitía entrar al palacio vestido de luto, solo pudo llegar hasta la puerta del rey. En cada provincia donde llegaba el edicto y la orden del rey, había gran duelo entre los judíos con ayuno, llanto y lamentos. Muchos de ellos, vestidos de luto, se tendían sobre la ceniza. Cuando las criadas y los eunucos de la reina Esther llegaron y le contaron lo que pasaba, ella se angustió mucho y le envió ropa a Mardoqueo para que se la pusiera en lugar de la ropa de luto. Pero él, Mardoqueo, no la aceptó. Entonces Esther mandó llamar a Atac, uno de los eunucos del rey puesto al servicio de ella, y le ordenó que averiguara qué preocupaba a Mardoqueo y por qué actuaba de esa manera. Así que Atac salió a ver a Mardoqueo, que estaba en la plaza de la ciudad frente a la puerta del rey. Mardoqueo le contó todo lo que le había sucedido, mencionándole incluso la cantidad exacta de dinero que Amán había prometido pagar al tesoro real por la aniquilación de los judíos. También le dio una copia del texto del edicto promulgado en Susa, el cual ordenaba el exterminio, para que se lo mostrara a Esther, se lo explicara y le exhortara a que se presentara ante el rey para implorar clemencia e interceder en favor de su pueblo, del pueblo judío. Atac regresó y le informó a Esther lo que Mardoqueo había dicho. Entonces ella ordenó a Atac que le dijera a Mardoqueo: todos los servidores del rey y el pueblo de las provincias del reino saben que para cualquier hombre o mujer que sin ser invitado por el rey se acerque a él en el patio interior, hay una sola ley: la pena de muerte. La única excepción es que el rey, extendiendo su cetro de oro, le perdone la vida. En cuanto a mí, hace ya 30 días que el rey no me ha pedido presentarme ante él. Cuando Mardoqueo se enteró de lo que había dicho Esther, mandó a decirle: no te imagines que por estar en la casa del rey serás la única que escape con vida de entre todos los judíos. Si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrá el alivio y la liberación para los judíos, pero tú y la familia de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Esther le envió a Mardoqueo esta respuesta: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí. Durante 3 días no coman ni beban, ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto, me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue y cumplió con todas las instrucciones de Esther. Bueno, esta es la palabra del Señor para el día de hoy. Oremos juntos al Señor y pidamos su dirección, la iluminación del Espíritu para interpretar apropiadamente su santa palabra, pero también para aplicarla como discípulos y seguidores de Jesucristo. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por el privilegio de abrir juntos tu palabra. Si bien no estamos presencialmente, pero estamos juntos contigo, Señor. Y tú eres quien nos une y nos gobierna con tu palabra de autoridad. En esta escritura, Señor, ayúdanos a verte más grande, soberano, quien tiene el control de todos los detalles, los buenos y los malos, quien es soberano sobre toda la creación, sobre toda la historia, sobre todos los seres humanos. Te adoramos, nuestro Dios. Bendito sea tu nombre. Ven y acompáñanos, Espíritu Santo, en este momento para traer la palabra a nuestro corazón, para abrir nuestro corazón, para darnos convicción de pecado, para arrepentirnos y venir a ti como un pueblo que busca santidad, que busca entrega y consagración delante de ti. Ven y cumple tu palabra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.
Bueno, la Biblia es a la vez sencilla y atrevida. Aquí hay una historia fascinante. Yo no los voy a privar del privilegio de leer este libro por ustedes mismos. Es una historia realmente encantadora, no solo por el mensaje poderoso de la soberanía y la providencia de Dios, sino que la forma en la que está escrita es realmente maravillosa. Es como uno de esos dramas históricos de Shakespeare que nos permiten ver la trama. Yo voy a resumir un poco, ¿no? Los expertos en narrativa dicen que toda buena narración tiene situación, nudo y desenlace o resolución. Bueno, un rápido pasón por el libro de Esther para ustedes que lo han leído y para que se motiven los que todavía no han leído este fascinante libro bíblico. La situación. Asuero, rey persa, es un hombre lujurioso, borracho, intempestivo, cruel y sanguinario, quien para reemplazar a su reina, su esposa destituida, hace un reinado. Y ese reinado lo gana nada más y nada menos que una chica, una jovencita judía, exiliada en este imperio persa, en la ciudad, allí la capital, Susa, una inmigrante. El rey la pone de reina, pero surge también este perverso y malvado personaje, muy amigo del rey, amigo de farras del rey Amán. Y Amán logra conseguir que el rey haga este edicto, un edicto para que cierto día todos los judíos en las 127 provincias del imperio persa, todos los judíos sean exterminados, sus propiedades sean tomadas, etcétera, etcétera. Y allí viene el nudo de la situación, que es cuando se recrudece esta persecución para los judíos, pero también se radicaliza la respuesta de un personaje, particularmente en el libro de Esther, que es Mardoqueo, el tío o el primo, depende de las traducciones, de Esther, que ha prohijado o ha adoptado a Esther. Y esta chica pues ahora tiene la responsabilidad porque es confrontada por Mardoqueo. Al principio no quiere hacer nada y Mardoqueo le dice: usted ha llegado en este momento al reino precisamente para esto, y ella toma el paso del riesgo mayor. La única alternativa que tienen es acercarse al rey a riesgo de perder la vida y recibir clemencia y que este edicto sea cambiado. Y bueno, y ahí viene la resolución, ¿no? El desenlace, que es precisamente eso lo que pasa. El edicto es reversado, es cambiado, revocado. Amán es juzgado y descubierto que tenía todo un plan sanguinario contra los judíos, porque el rey no era totalmente consciente de eso. Mardoqueo, el primo tío de Esther, llega a ser una persona prominente, ocupa el lugar de Amán y mucho más que eso, llega inclusive a ser el segundo del reino. Y los judíos no solo son protegidos, sino que otros se unen al pueblo judío, son provistos de cosas que no habían tenido antes, y se establece una celebración que se celebra todavía hasta el día de hoy, que es la fiesta del Purim, precisamente para conmemorar la protección del pueblo de Dios. Y es allí donde encontramos un poquito lo que nos convoca, ¿cierto? El tema de la providencia de Dios. Nos es fácil ver la providencia y la mano cuidadosa de Dios cuando las cosas van bien, pero cuando estamos en medio del nudo, de la dificultad, donde hay incertidumbre, no sabemos esto para dónde va. Y esta es la situación de muchos de nosotros hoy en día. Y esto nos conecta con el capítulo que acabamos de leer, cuando Mardoqueo, desesperado, no sabe qué hacer y dice: pero ¿dónde está Dios? ¿Dónde están las promesas de Dios? ¿Dónde está la protección de Dios para este tiempo de dificultad? Y bueno, esta es una historia donde aprendemos cómo actúa Dios en la historia. La trama deja ver algunos elementos típicos del exilio, como en el caso de Daniel, que fue otro personaje también asociado al imperio que los había oprimido y exiliado.
también a Nehemías, pero en el caso de Daniel hubo milagros extraordinarios. Aquí no hay tantos milagros extraordinarios, son más bien como movimientos detrás de la escena. En el caso de Nehemías hay un retorno a Jerusalén, aquí no hay un retorno a Jerusalén, y precisamente nos ayuda a entender la importancia de este periodo del exilio. Hacemos bien en leer la Biblia en orden y ubicarnos en este periodo que es del que más nos habla la Biblia, por lo menos en términos históricos, a través de los profetas y de los libros históricos y algunos de los demás escritos, donde nos permiten ver cómo fue la fe, cómo se vivía la fe en tiempos de exilio. Algunas características rápidas de ese periodo es la fe vivida en un contexto secular. En segundo lugar, es la fe vivida no en términos individuales, sino como un pueblo, como el pueblo de Dios. Es la fe vivida cuando se están viviendo las consecuencias de nuestros pecados y de los pecados de otros. Es la fe vivida que guía hacia la renovación del pacto, y es la fe vivida también en la expectativa de la gloria postrera, donde ya no va a haber un templo como el de Salomón, pero se les va a anunciar que habrá la manifestación de Dios haciendo un templo en la humanidad a través del Mesías encarnado. Bueno, y también como los demás escritos exílicos, nos recuerda un poco la dinámica de José en Egipto. Allá en medio de un imperio no cristiano, pagano, allá donde estaban viviendo realidades muy difíciles, un hombre se levanta y tiene esta frase en el capítulo 50 del libro de Génesis, que espero que usted la haya escuchado con frecuencia porque es paradigmática para la vida cristiana. José le dice a sus hermanos que lo habían vendido como esclavo, lo habían maltratado y habían mentido en cuanto a su muerte. Les dice: ustedes lo hicieron para mal, pero Dios lo ha encaminado para bien. Y esa es la norma del exilio, que en medio de situaciones muy difíciles Dios está moviendo todo para su gloria y para el bien de su pueblo. Bueno, ¿cómo vamos a acercarnos a este capítulo 4 que yo pretendo en el nombre del Señor exponer y compartirles? El capítulo 4. Lo voy a hacer como yo frecuentemente enseño las Escrituras. En primer lugar, vamos a explorar la paradoja, la cosa que es contradictoria en este texto. ¿Cómo es posible que un judío fiel que ha adoptado una muchacha, etcétera, etcétera, se ve envuelto en una situación tan difícil y está a punto de no solo perder la vida, sino todo su pueblo de ser exterminado? De ahí entonces viene toda esta paradoja, ¿cierto? Y surge el paradigma de lo que Dios hace y cómo Dios trabaja en medio de detalles y se mueve detrás de la escena, coordinándolo y orquestándolo todo para su gloria y para el bien de su pueblo. Y eso lleva del paradigma a la praxis, a la práctica, a la propuesta, que es concretamente en este capítulo y es absolutamente esencial para el libro, y es la práctica del ayuno. Por eso hemos titulado la reflexión con la palabra diosidencia, que les explicaré más tarde, y ayuno. Y yo creo que Dios lo que quiere con este texto bíblico es convocarnos al ayuno, y no solo pues a la práctica de sino a lo que representa para la conversión y el arrepentimiento de nuestras vidas. Bueno, comencemos en primer lugar la paradoja de este texto. Y la paradoja podríamos dibujarla con esta expresión: cuando una cosa buena se nos vuelve un problema. Los judíos saben mucho de esto. Bendecidos por Dios, llegan a diferentes lugares del mundo. Ustedes saben que esta nación estuvo casi 2000 años siendo una nación y una raza sin un territorio. Y llegaban a diferentes lugares como gitanos, no tenían territorio. Dios los bendice porque Dios ha prometido bendecirlos. Ellos se enriquecen y la población empieza a odiarlos porque se adueñan de algunos sectores de la economía, que es precisamente lo que ocurrió en el holocausto nazi contra los judíos en Alemania. En la Edad Media, por ejemplo, se sabe que muchos de los judíos en estas ciudades europeas donde llegaban estas plagas, los judíos no se enfermaban.
Y la razón por la que no se enfermaban era porque leían el libro de Levítico, donde hay una serie de regulaciones sanitarias del cuidado del cuerpo, de etcétera, etcétera, de la salud. Y no se enfermaban, era una cosa buena, leían la Biblia, la aplicaban y no se enfermaban. Pero eso se les volvió un problema porque la gente empezó a pensar que eran ellos los que traían la plaga y que lo que querían hacer era destruir la población para ellos adueñarse de aquellas ciudades. Cuando una cosa buena se te vuelve un problema. Mardoqueo, en nuestro libro de Esther, sabe mucho con respecto a eso. A propósito, yo a veces pienso que el libro no se debería llamar el libro de Esther, por supuesto, con la admiración y el respeto que le tenemos a la persona de Esther en la historia, sino debería llamarse el libro de Mardoqueo. Déjeme darle un par de datos. Por ejemplo, el nombre de Mardoqueo aparece mucho más veces que Esther. Esther aparece 45 veces, Mardoqueo aparece 51 veces. El nombre de Mardoqueo es el primer nombre judío que se introduce y es el último. Es él realmente el que introduce el lamento, el ayuno, el quebrantamiento, y es mismo el que confronta a Esther, porque Esther no quiere hacer nada. Y es el que propone precisamente la liberación de los judíos a través de un edicto, la celebración posterior de una fiesta. Y Mardoqueo entiende muy bien este tema de esta paradoja, cuando algo bueno, por ejemplo, Mardoqueo decide adoptar a esta niña. Y claro, estaba feliz con su niña en la casa y un día llegan los soldados buscando a Esther porque la fama de esta chica en la ciudad de Susa ya estaba siendo conocida, era una muchacha muy bonita. Ahora, el tema del reinado en el libro de Esther, que a usted le va a interesar mucho aprender que en la Biblia hay un reinado de belleza, no es tan parecido a los de hoy en día, en muchos sentidos. Y dicen los historiadores que se reunían por lo menos 400 muchachas de todo el imperio. Eran llevadas por la fuerza, no era que había una fila como para los realities contemporáneos, eran obligadas a ir allí. Solo una iba a ganar, las demás se convertían en el harén del rey. Y después de un tiempo de que el rey las usara, literalmente el libro de alguna manera denuncia el machismo y el abuso contra la mujer, ellas pasaban a ser algo así como prostitutas de alto nivel para los invitados y ministros de palacio. Entonces no era algo que él quería para su hija, pero él la había adoptado, ¿no? Después está todo este tema, la muchacha es bonita. ¿Cuántos no queremos tener hijos bonitos para tomarles fotos y sentirnos orgullosos de ellos? De hecho, sentirnos como un poco mejor. Aquellos que nos sentimos feos, decimos, oh, yo soy feo, pero por lo menos tengo un hijo bonito, una hija bonita. Pero esa belleza se convierte en un problema, porque es precisamente lo que le lleva allá. Mardoqueo sentía que su vida estaba realizada en Susa, ya habían pasado años después del exilio, ya estaba radicado y ahora estaba emparentando con el rey, porque pues la muchacha ganó el reinado, pero precisamente eso se convierte en un problema, porque es lo que lleva al odio de los judíos que están en ascenso. Particularmente Mardoqueo entiende esto desde su fidelidad a Dios. Cuando leemos en los primeros versos que él se rasgó el vestido y todo lo demás, vemos que es un judío fiel. Mardoqueo es el judío del Salmo primero, es el judío que lee la ley de Dios y que se mantiene. Esto lo notamos especialmente en el capítulo 3, cuando Amán pide adoración. Porque el rey lo había nombrado como un personaje importante y él decide no arrodillarse delante de un hombre. Estaba siguiendo la normatividad de las leyes del Pentateuco, que solo al Señor tu Dios adorarás. Y eso es bueno cuando estamos adorando solo a Dios, pero eso se le convierte en un problema porque es por allí que llega el odio de Amán. ¿No es cierto? A veces las cosas que son buenas se nos convierten en un problema. Y nos cuesta ver la acción de Dios, la soberanía de Dios en esos momentos. Pensábamos que si empezábamos a diezmar fielmente a la obra de Dios o dar mucho más del diezmo, como es mi posición personal, que debemos dar mucho más que el diezmo, que nuestras finanzas iban a mejorar y resulta que no mejoran. O que si éramos fiel alejándonos de amigotes que nos llevaban al alcohol o a malas prácticas, entonces nuestro hogar iba a ser más feliz y resulta que empezamos a tener conflictos.
nos cuesta ver la soberanía de Dios, la providencia de Dios en los momentos en los que cosas buenas se nos han vuelto un problema. Y eso nos lleva al segundo componente de nuestra reflexión, que yo lo llamo las diosidencias en el libro de Esther. Bueno, hay muchas cosas así. Yo he querido usar esa palabra intencionalmente, diosidencia. No esperaría que la Real Academia Española acepte ese término. Y no es para decir que ocasionalmente Dios hace que las cosas coincidan, sino que Dios siempre hace que las cosas coincidan. Particularmente se ha notado que el libro de Esther es uno de los dos libros de la Biblia que no contiene la palabra Dios. Y por alguna época hubo inclusive debate sobre ese asunto, pero realmente lo que se hace aquí es una estrategia literaria. No sé si alguna vez usted ha leído una novela en el que el personaje principal nunca se menciona, pero como dijera un escritor sobre el libro de Esther, Dios no se menciona, pero sus huellas están por todas partes. Y es precisamente eso, ¿no? Mardoqueo y todos los personajes no pueden negar que aquí está la intervención de Dios. He aquí una historia que no tiene explicación, sino es por la soberanía providente de Dios que mueve todas las cosas para su gloria. El libro de Proverbios dice que el corazón del rey está en las manos de Dios. En Esdras capítulo 3 es evidente que la celebración del pueblo de Dios cuando el edicto de Ciro y todas las cosas que han pasado en el exilio es porque se dan cuenta que por encima de estos reyes está Dios. Por encima de los edictos está Dios. Por encima de los odios que puedan tener contra el pueblo de Dios está Dios. Por encima de nuestros errores está Dios. Mardoqueo tiene que entender eso particularmente porque en el comienzo del capítulo 4 ustedes notan estas expresiones de Mardoqueo: se rasga las vestiduras, entra en luto, se cubre de ceniza, se va gritando. ¿Y cómo sería esto de impactante? Que el verso 2 da la impresión de que esto se difunde por donde llega el edicto, y esta es la reacción de los judíos: el duelo, el ayuno, las cenizas, el llanto y el lamento. ¿Hasta qué punto que Esther, la primera reacción de Esther es decir, no, pues yo, a quien ha sido como mi padre, posiblemente le decía a su papá que está en la puerta del palacio, no, llévenle vestidos, ¿cómo se está comportando así? Nos está haciendo quedar mal como familia. Y Mardoqueo radicaliza su posición, confronta a Esther, le dice: por favor, es para esto que usted ha llegado, no es una fe individual, sino que es el pueblo de Dios y Dios ha prometido. Estas dos expresiones del capítulo 4, en el verso 14, dos expresiones que dan cuenta de esta teología de las diosidencias. Si quieren escribir un tratado sobre la teología de la diosidencia, es precisamente el verso 14, dos expresiones allí. Cuando Mardoqueo ve que Esther no quiere hacer nada, porque las leyes de ese imperio decían: nadie se puede presentar ante el rey así nomás. Es hombre muerto el que el rey no le mira y no le extiende su cetro de oro. A propósito, el cetro de oro se menciona 3 veces, muy particularmente en el libro, siempre asociados con la intercesión de Esther. Y cuando Mardoqueo escucha eso, que Esther se está echando para atrás diciendo: no, es que mi vida está en peligro, Mardoqueo le da estas dos expresiones que llamo la teología de la diosidencia. La primera expresión es, verso 14: si ahora te quedas absolutamente callada, miren la frase, de otra parte vendrá el alivio y la liberación. Este judío Mardoqueo sabe que sin tener que mencionar a Dios, hay un Dios en el cielo por encima de cualquier circunstancia, personaje, decreto, por encima de cualquier peste o plaga. Hay un Dios que controla todas las cosas y Él ha prometido liberar a su pueblo. El nombre de Dios está comprometido con su pueblo porque es el pueblo del pacto.
Y Mardoqueo le recuerda, mira, quizás a la manera de los amigos de Daniel en el horno de fuego. De alguna manera Dios va a hacer que su nombre sea glorificado y que esto sea para bendición de su pueblo, independiente de que tú participes o no participes. Extraordinario. La convicción de que Dios está moviendo todas las cosas. Tú puedes participar o no, pero Dios va a asegurar que sus propósitos sean cumplidos. La segunda expresión es esta, que a veces se traduce como una pregunta y a veces se traduce como una exclamación. Usted puede mirar en las diferentes traducciones, pero en general están enfatizando el momento y la persona. El momento. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? ¿Quién sabe si esos ahorros que tenías, Dios te los permitió almacenar precisamente para que en este momento ayudes a personas que no tienen que comer? ¿Quién sabe si estudiaste esta profesión precisamente para que en este momento te unas a un plan de Dios y le sirvas para su gloria? Y a la Esther, que está temerosa, esta teología de la diosidencia le mueve el piso, pero también el quién. Y generalmente cuando leemos no notamos que en esta pregunta o exclamación, el quién es Dios. ¿Quién sabe? Mardoqueo no sabe, porque no sabe si Esther va a responder al pedido o no. A propósito, usted notará que no pueden hablar directamente. Esther ya está metida dentro del palacio y pareciera que nadie puede estar cerca de ella. Por alguna razón hablan a través de un eunuco, personaje muy interesante, casi intrigante dentro de este libro, porque se dividen en eunucos buenos y eunucos malos. Ahí hay toda una oportunidad de reflexión para nuestros días sobre estos fenómenos, pero no pueden hablar directamente. Y Mardoqueo no sabe cuál va a ser la respuesta de Esther, pero sí sabe una cosa. ¿Quién sabe? Yo sé quién sabe. Dios sabe. Porque Dios está conduciendo las cosas para sus propósitos. Esta es la teología de las diosidencias. Porque uno podría pensar edictos y leyes injustas, el odio de Amán, el machismo y el abuso de la mujer como un objeto de poder. Hasta el insomnio del rey es usado en el capítulo 6, una parte maravillosa de la historia, después de que ya le ha preguntado a Esther en qué debo hacer para ti. Esther lo pone a esperar de un banquete a otro, no sabemos qué le dio en el primer banquete para que tuviera insomnio esa noche, pero esa noche él no puede dormir y para tratar de dormirse dice: tráiganme las historias del reino, y allí hay una historia sobre Mardoqueo y es un aspecto muy importante de la historia, pero aún el insomnio de un rey es usado por Dios. Nosotros deberíamos estar muy agradecidos sobre esta literatura exílica, porque es este periodo de la historia que nos ayuda a ver que Dios no es solo el Dios de los evangélicos, de los protestantes o de los cristianos. Él es el Dios del mundo, del universo. Aunque los ateos no piensan que no existe, Él existe, vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Él es nuestro Dios soberano, Rey sobre todos los monarcas de la tierra, nuestro Dios bendito y alabado por los siglos de los siglos. Creador, sustentador, juez, redentor. Nuestro gran Dios que vamos conociendo más y más. Y claro, la propuesta del libro de Esther a no mencionar a Dios es agudizar nuestros ojos para ver a Dios, para ver más claramente a Dios. Y el libro no solo nos presenta esta paradoja de cuando las cosas buenas se vuelven un problema. En el caso de Mardoqueo, Esther, el libro no solo está allí para mostrar que Dios es providente, que vivimos en medio de las diosidencias todo el tiempo, porque Él soberanamente controla toda la historia, sino que el libro también está escrito para hacernos una propuesta, y la propuesta es aquello que nos hace agudizar el ojo para ver mejor qué es lo que Dios está haciendo. Y la propuesta de este capítulo 4 y de todo el libro de Esther es el ayuno
o los ayunos. En el capítulo 4 hay dos ayunos, el que hacen los judíos y seguramente también Mardoqueo en los versos 1 y 2. Y en los versos 15 en adelante al 16 están los ayunos que Esther pide para que acompañen como un clamor delante de Dios el riesgo que ella va a tomar, donde dice, si perezco, que perezca, porque ya su mente ha cambiado de cosmovisión y entiende que Dios es soberano y que Dios algo hará, aún a costo de su propia vida, si fuera el caso, pero Dios algo hará para cumplir sus planes y sus promesas y traer bendición y protección a su pueblo. Entonces, examinamos la propuesta de nuestro texto, que son nada más y nada menos que los ayunos. En el libro de Esther no solo se evita estratégicamente el uso de la palabra o de la mención de Dios, pero también se evita la mención de cosas religiosas. Allí no se menciona el templo, ni la adoración, ni el sacerdocio, ni la ley de Dios. Se menciona solo una cosa religiosa y es precisamente este tema de los ayunos. Es muy interesante porque aquí hay un contraste, ¿no? Se menciona el ayuno en el libro de la Biblia donde más se mencionan los banquetes. Hay 10 banquetes en el libro de Esther. Este señor, el rey Asuero, era de esos reyes pusilánimes que hace decretos y cosas es porque se las recomiendan, pero una cosa que él sabía hacer muy bien era fiestas. De hecho, uno de los banquetes del rey Asuero demora 6 meses. Y eran bacanales con toda clase de cosas habidas y por haber que no debemos siquiera mencionar. Pero esto da lugar a hacer este contraste entre el pueblo de Dios que ayuna. Voy a mencionar en este gran tema bíblico que es el ayuno y me interesa que reflexionemos sobre eso porque es la aplicación del texto. El texto convoca un ayuno de arrepentimiento, de confesión, de búsqueda del auxilio de Dios. Y si hay una época, mis amados hermanos y hermanas, en la que debemos ayunar, es en este tiempo. En primer lugar voy a mencionar Mateo capítulo 6, verso 16 al 18. Jesús decide hablar del ayuno cuando escoge 3 disciplinas espirituales en el Sermón de la Montaña, y ya eso pone el ayuno en un nivel de gran importancia. Jesús solo menciona el ayudar a los pobres, la oración y el ayuno. Dice Mateo capítulo 6 verso 16, cuando ayunen no pongan cara triste como lo hacen los hipócritas que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa, pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza, lávate la cara, para que no sean evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, lo que se hace en secreto te recompensará. 3 cosas sobre ese texto rápidamente porque no pretendo exponerlo. Lo primero es que Jesús no dice si ayunas. Jesús dice cuando ayunes. Es decir, que Jesús asume que así como él empezó su ministerio, fue una práctica de la iglesia. Pablo lo practicó, en el Antiguo Testamento hay ayuno por todo lado. Era la respuesta primaria de los cristianos y de los creyentes en medio de crisis y de grandes decisiones. Jesús no dice si ayunas, sino cuando ayunes. Es decir, se supone que es parte de tu vida, como la oración y la ayuda a los pobres. La segunda cosa que quiero resaltar en este texto es que dice perfúmate, para que los demás no lo vean, sino tu Padre que está en lo secreto. Parece que el ayuno, como otras prácticas espirituales, tienen el peligro, la vulnerabilidad de que caigamos en orgullo por esto. Y como el fariseo, yo ayuno 2 veces por semana. Hay como la reserva de cuidar esto, que sea algo entre el Señor y nosotros y que no nos dejemos llenar de orgullo al respecto. Que lo hagamos, pero que no caigamos en el orgullo espiritual, que es uno de los gusanos que destruye la vida cristiana. Y en tercer lugar, la recompensa. El texto aclara que hay una recompensa para el creyente que ayuna, que hay fruto del ayuno. Bueno, les decía que esto es un tema enorme en la Biblia.
Hay dos grandes palabras en la Biblia para el ayuno. La una es afligirse y la otra es abstenerse. En Levítico 16 y 23, en el día de la expiación, que es llamado también el día del perdón, los judíos lo llaman el Yom Kippur, el día en que se expiaba el pecado del pueblo. Muy importante para entender la función de nuestro Señor Jesucristo como el Mesías prometido, que llevaría sobre sí el pecado del pueblo de Dios. Ese día era obligatorio el ayuno de todo el pueblo de Dios. No se podía trabajar, se ayunaba de nuestras obras, para recordar que nuestra salvación no depende de nuestros actos religiosos, sino de la gracia de Dios. Pero hay grandes ayunos en la Biblia. David ayuna cuando es disciplinado por la enfermedad de este niño y está clamándole al Señor misericordia. Josafat, ante ese ejército que se siente ya derrotado de antemano, pone a todo el pueblo de Dios a ayunar, momentos para pedir ayuda y asistencia al Señor. El profeta Isaías llama la atención sobre falsos ayunos y dice que el ayuno es para romper con ligaduras de opresión, un tiempo profundo de arrepentimiento y de cambio de actitud delante del Señor. El libro de Joel menciona varias veces el ayuno. Déjeme mencionar dos textos del libro de Joel que me emociona poder leer junto con ustedes. Joel capítulo 1, verso 14. Entréguense al ayuno, convoquen a una asamblea solemne, reúnan a los ancianos del pueblo en la casa del Señor su Dios, reúnan a todos los habitantes del país y clamen al Señor. Noten la relación entre ayuno y clamor. No se está hablando entonces de un ayuno para bajar de peso, se está hablando de un ayuno para liberarnos del peso del pecado que nos agobia, como nos recuerda Hebreos capítulo 12. Joel capítulo 2, verso 12 y 13. Rásguense el corazón y no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Cambia de parecer y no castiga. Tal vez Dios considere y cambie de parecer y deje tras sí una bendición. El llamado del Señor a buscarlo intensamente. Vuélvanse a mí con todo el corazón, con ayuno, llantos y lamentos, también nos dice ahí en el verso 14. Vuélvanse a mí, dice el Señor. Entonces el ayuno es un tiempo para volver al Señor, para afligirnos y abstenernos, para conseguir que haya oración, confesión de pecado, arrepentimiento, acciones concretas que nos comuniquen a nosotros que estamos realmente buscando al Señor. Capítulo 4 de Esther comienza con Mardoqueo realmente desesperado en la presencia de Dios. No entiende qué es lo que Dios está haciendo. Pero el capítulo 4 termina con una visión del ayuno, de que Dios usa estas convocatorias especiales de su pueblo para humillarlo, formarlo y usar sus oraciones y sus clamores para hacer sus obras. Quizás en momentos como estos debemos recordar a Segunda de Crónicas 7:14, un texto que debemos leer mucho en estos días. Cuando se inaugura el templo, el Señor le responde a Salomón que él no habita en templos hechos de manos, pero que ese lugar de oración les va a ayudar a clamar al Señor. Si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y dejan sus malas obras y buscan mis caminos, yo oiré, sanaré su tierra, los perdonaré, los bendeciré. Esos son textos maravillosos para esta convocatoria del ayuno. La soberanía de Dios en el libro de Esther, que nos llama hacia tiempos de humillación en su presencia, y particularmente donde en un libro como Esther vemos tan claramente el Evangelio, un edicto de exterminio. Si usted no conoce al Señor Jesucristo como su único y suficiente Señor y Salvador, permítame decirle con todo respeto, hay un edicto de exterminio sobre usted. Si usted ya conoce a Cristo como su Señor y Salvador y le ha confesado en las aguas del bautismo, déjeme decirle que hubo un edicto que le condenaba a usted también al exterminio y al infierno
y el Señor le liberó de él. Hay en el libro de Esther un justo que interviene para liberar al pueblo de Dios. Hay en el Evangelio el único justo y verdadero, el único sin pecado, que venido del cielo, interviene, es mediador y se pone entre la ira justa y santa de Dios y tu pecado, para llevar pecados de aquellos de su pueblo, para darles salvación y vida nueva. Hay también un rey que concede clemencia y misericordia. Hay un rey humano en el libro de Esther, pero hay un rey por encima de ese rey al cual podemos clamar misericordia y ayuda para nuestra salvación cuando venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, para nuestra santificación cuando venimos a Cristo en arrepentimiento y fe. Es muy interesante que el libro de Esther es la base histórica para la celebración de la fiesta que todavía, como decía, los judíos celebran, la fiesta del Purim. El Purim es la celebración de esa liberación particular en el tiempo de Mardoqueo y de Esther. La palabra Purim quiere decir suerte. El nombre que decidieron los judíos ponerle a esta festividad conlleva en sí mismo una crítica. Es como un poco irónico llamarlo suerte. Porque cuando lees toda la historia de Esther, tú dices, ¿suerte? ¿Fue suerte que Esther llegara al palacio? ¿Fue suerte que el rey extendiera su cetro de oro? ¿Fue suerte que Mardoqueo llegara a ser elevado a una posición que protegiera a los judíos? ¿Fue suerte que muchos por temor se unieran al pueblo judío? ¿Fue suerte? Realmente no. Fue la bondadosa mano de Dios que salva y que protege. El Señor Jesucristo dijo, yo no vine sino a buscar lo que se había perdido, a salvar lo que estaba en camino a condenación. Ven al Señor Jesucristo y sé salvo de tus pecados. Ven al Señor Jesucristo y sé santificado de todo el pecado que agobia y que pesa en tu vida. Bueno, pensemos en alguna aplicación de nuestro texto de hoy. Yo tengo dos aplicaciones. La primera aplicación es muy obvia, ustedes lo verán, es el tema del ayuno. Y voy a empezar con esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tú ayunaste? ¿Que apartaste un tiempo especial para afligirte, para abstenerte de comida, de Netflix, de celular, para tomar un tiempo apartado con Dios, para decirle a tu alma que lo que ella más necesita es a Dios? No un salario, un trabajo, un esposo, unos hijos, una reputación, una fama, unos likes en tu Facebook. ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste? Es interesante que en este caso el ayuno en el Antiguo Testamento no siempre es colectivo, siempre es corporativo. Es el pueblo de Dios que ayuna, pero no siempre están en el mismo lugar. Pero en el exilio era la única práctica que ellos podían tener dentro de su fe. No había templo, no habían sacrificios, no podían hacer las festividades, pero podían buscar al Señor, afligir su alma, abstenerse y buscar al Señor. Yo quiero invitarte a que busques al Señor en ayuno y programes en tu agenda un ayuno. La comunidad, la iglesia cristiana, te da la oportunidad de tener espacios donde lo hacemos. En nuestra congregación lo hemos hecho recientemente de manera maravillosa por la vía del Zoom y lo hicimos allí, pero hay muchas otras modalidades. Pero la iglesia siempre estará llamando al pueblo de Dios en primer lugar al arrepentimiento, porque el pueblo de Dios conoce a Dios, pero también llamamos al mundo a que venga al Señor. La segunda aplicación tiene que ver con el Día del Padre. En este texto vemos a un hombre que hace un contraste enorme con los hombres de su época. Y no podemos dejar pasar esto porque esta semana nos preparamos para la celebración del Día del Padre. Y así como el pasado Día de la Madre
lo hicimos en reclusión, en la mayoría de los casos, quienes estamos participando de esta celebración el día de hoy, lo tendremos que hacer en casa. Miren todos los contrastes que hace Mardoqueo. El hombre que no abusa de las mujeres como Asuero, Amán y toda aquella cultura, sino el hombre que adopta, que protege, que guarda, pero que también confronta y enseña la fe a su familia. Qué maravilloso ejemplo el de Mardoqueo. Entonces la aplicación yo creo que va en primer lugar para los padres y en segundo lugar para los hijos. Los padres, ¿has reconocido tus faltas ante Dios? Yo creo que todos los padres de familia, yo soy padre y soy también abuelo por la misericordia del Señor. Yo creo que todos tenemos que reconocer que en este país los padres de familia hemos sido muy irresponsables. No hemos participado en la educación de los hijos, en la formación espiritual de los hijos. Le hemos entregado eso a las mujeres o instituciones. Nos hemos dado permisos de indulgencias que no edifican, que hacen daño, que corroen la vida y la familia. Hemos idolatrado el trabajo y la reputación social. Es tiempo de que nos arrepintamos delante del Señor y quizás preparándonos para este Día del Padre es una maravillosa oportunidad de reunir a la familia y pedirles perdón. Perdónenme. Yo no ocupé el lugar que debía haber ocupado. No he sido un buen reflejo del verdadero Padre al que estamos llamados todos los seres humanos. Y es nuestro Padre Celestial. Y los padres de familia deberíamos ser el reflejo del Padre de quien toma nombre todas las familias de la tierra. Aplicación para los hijos. Bueno, yo creo que es tiempo de que los hijos seamos llamados al perdón. Yo creo que aún hijos cristianos como no cristianos mantienen resentimientos e iras escondidas contra sus padres. Hijos cristianos son llamados al perdón, hijos no cristianos son llamados al perdón. Pero ¿cómo funciona esto? Yo quiero rápidamente decirles que yo cada vez más estoy en contra de ese asunto del perdón terapéutico. Eso de que yo perdono para quitarme una carga de encima, perdona para ser libre. No, uno no perdona para ser libre. Uno perdona para obedecer a Dios. Y les voy a dar una base bíblica fundamental para esto. Colosenses capítulo 3, verso 13. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable, de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Y todas esas virtudes suenan muy bien, de modo que se toleren unos a otros, y la palabra podría traducirse, acéptense como son, porque muchas veces ha habido esa negativa a aceptar los padres que tuvimos. Y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Ahora, la base teológica viene aquí. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Usted y yo no perdonamos para sentirnos mejor y para quitarnos una carga de encima. Usted y yo perdonamos porque Dios nos ha perdonado. Entonces, si eres un hijo cristiano, tú tomas del perdón que Dios te ha dado a ti, perdón de infierno, y perdonas a un padre que abandonó, maltrató, etcétera, etcétera. Si tú no eres cristiano, eres invitado al Evangelio precisamente por eso, porque el Evangelio es el que te da una base objetiva para perdonar. No perdonas por el interés de ser más libre y más sano, aunque eso sea una consecuencia natural de una relación donde se perdona. Pero es la oportunidad de entender el Evangelio. Es que más que perdonar a tu papá, tú necesitas el perdón del Padre Eterno, que mediante la obra perfecta del Señor Jesucristo objetivamente nos perdonó, pagando por nuestros pecados en la cruz y entregándonos la adopción mediante el Espíritu Santo. Ven al Señor Jesucristo y que este Día del Padre sea un día en que cumplamos este texto de Isaías capítulo 4 verso 6, que es el final del Antiguo Testamento, y me parece emocionante este verso para ser citado en todas las tarjetas y todos los chats y todos los mensajes que vamos a poner durante esta semana a nuestros padres, para que hagamos de nuestra nación una nación donde hay perdón, de los padres que piden perdón por sus faltas, pero de los hijos que en el nombre del Señor Jesucristo otorgan perdón también a sus padres. Este es el texto con el que se cierra el Antiguo Testamento. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres,
y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. La promesa del Señor, que evitaremos destrucción sobre esta tierra cuando los corazones tanto de padres como de hijos vuelvan los unos a los otros. Y este texto es aplicado, por supuesto, a las madres de familia también y a toda la familia extensivamente, pero practiquémoslo esta semana con relación al Día del Padre. Oremos.